Amigos, continuamos con ustedes, vamos de inmediato. Dígame, doctor. Lo que te iba a decir, no, era que si podemos seguir el tema. Ajá, sí, cómo no, claro. Porque darle esperanza a una persona, a un familiar que tiene un paciente que tiene cáncer, es bien importante en el concepto, como yo veo la situación. Pero cuando yo hice la pregunta, quería hacer la distinción, y perdona que te interrumpa, de lo que tú como médico, por ética, con lo que tienes que cumplir, versus yo, familiar del paciente que está ahí. Entonces tienden las personas a decir, caramba, ese médico de poca educación tiene, o sea, fue tan abrupto y le dijo al paciente, ¿sabes? Le hizo creer que te vas a morir ya mismo, o sea, tú estás liquidado. Porque la gente está frustrado. quieren vivir engañados y seguir engañando a la gente, tú sabes. Quieren un ese milagro. Es el problema, no O quieren quieren ver la un milagro. realidad. El médico no lo hizo mal, Pero puede hacerlo de pero alguna lo pudo haber manera. hecho mejor. Pero lo que pasa es que hay dos componentes. Ahí está la falta de realidad de los pacientes y la falta de realidad del médico y la falta de realidad de los familiares. Son tres componentes que el doctor nos ha mencionado aquí continuamente. Es que le damos una expectativa falsa de dependencia, que la medicina le resuelve el problema a su paciente. Entonces, al crear esa dependencia o codependencia, pues entonces descargamos la responsabilidad de la vida y de la salud de esos pacientes en los médicos. Entonces hay un fracaso. Y el médico se siente fracasado cada vez que ve a un paciente morirse. O sea, porque imagínense si es un paciente oncólogo. ¿Cuál es el porciento de éxito de un oncólogo? Un 2%. Exacto. Un oncólogo. Entonces, yo conozco amigos míos que son tremendos seres humanos y dedicados a sus pacientes, pero es que están en un continuo estrés y dificultad porque no ven solución a sus problemas y tú tienes que tener empatía con esos individuos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que en teoría un médico debe responder? Primero, que el médico debe autoeducarse y también él creer en el concepto de la trascendencia y creer en Dios. Si el médico no cree en Dios y no tiene un concepto de trascendencia, sea de otra religión que no sea cristiana, no va a poder hacer su trabajo bien porque se va a sentir incapaz sin las herramientas para ayudar a ese paciente. Yo sé cuando un paciente tengo que hablarle de un tema de esperanza y sé cuando tengo que ayudarlo en la transición al proceso de aceptar. Y le hablo a la familia, digo, yo lo que tenemos que hacer es prepararlo para un viajecito que tiene que hacer, que le toca. Él va en viaje de regreso a su casa. Ustedes lo van a despedir, pero todo con una alegría porque él hizo bien su trabajo. Y una de las cosas que tenemos que hacerle saber a un paciente muriendo es que él hizo su trabajo, que la familia se sienta orgulloso de cómo vivió su vida, que se sienta contento al irse y que los que se quedan pueden resolver los problemas. Eso es bien importante, ese concepto. Y hay muchos mecanismos para hacerlo. Puede ser con su reverendo, puede ser con su asesor espiritual, yo no sé lo que tenga, pero hay que prepararlo con esperanza. Segundo, el perdón, la culpa. Doctor Norman y yo hemos discutido esto y mi libro se dedica a cómo es que la culpa y la falta de entendimiento del perdón, como Dios trabaja en nuestras vidas, nos crea enfermedad. Repito, nosotros creamos enfermedad porque nos autocriticamos o nos autoatacamos o nos inculpamos de una manera de lo que ha pasado en mi vida, donde yo encuentro que no hay perdón para esa experiencia. Y si no hay perdón para esa experiencia, y yo creo que entonces Dios es un Dios castigador que no perdona y se une a mi proceso, yo me voy a sentir extremadamente infeliz y voy a tener un temor de que no voy a volver a la casa de mi padre. Eso no está claro, ¿no? Que es un miedo que es falso, porque Dios siempre tiene muchos aposentos ahí en la casa de nuestro Padre, ¿verdad? Ahí nunca se acaba, siempre hay sitio para uno más, doctor. Claro, y es la situación que siempre yo he señalado, que es que en esta sociedad nos han inculcado una serie de cosas que a veces uno mismo que sabe que eso no es así, a veces como que de momento lo está creyendo por la costumbre, inconscientemente, por la costumbre de lo que se ha creado, que es falso totalmente. Y entonces vivimos de mentiras. ¿Sabes? Esto es una sociedad de mentiras sobre mentiras sobre mentiras. O
¿sabes? Y empezamos diciéndole mentira a los niños y después le decimos cuando son más grandecitos otra mentira sobre esa y después seguimos diciéndole mentiras. Después, inclusive, en muchas iglesias se dicen mentiras y se predican mentiras desde el púlpito, tú sabes, y eso, mira, eso es... Me recuerdo la eso frase, es serio me recuerdo la decirlo. frase de mi mamá, manda fuego, señor. O llevar a la iglesia ¿Ve? chiquito, manda fuego, manda fuego. ¿Eh? Y No, yo, pero y cuando era fíjate, chiquito, mira, ¿quieres yo un iba a la detalle? iglesia. ¿Quieres un detalle? Hay un texto de los evangelios en donde Jesús está hablando con los ladrones que están en la cruz. Y este es un texto que ha traído una cantidad enorme de polémica dentro de la teología. Y yo creo que no hay dos teólogos que digan lo mismo en cuanto a ese texto, porque todo el mundo lo interpreta y le pone los puntos y las comas donde le parece. Porque en el griego no hay esas reglas de acentuación de que aquí tú divides la oración. El nombre de Dios es tan grande que no nos cabe en nuestra boca. Ajá. Esa es una frase Esa de es mi libro. otra, esa es otra. Pero fíjate que en esto, cuando Jesús le dice al ladrón que está allá en la cruz, dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso, dependiendo cuál sea la filosofía de cada religión, por ejemplo, te van a ponerle la coma, le van a poner la coma antes, dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso mismo dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? O sea, que si se la ponen antes del hoy o si se la ponen después del hoy, que no la tiene, Tiene opción. entonces te da la impresión de que hoy mismo estabas con el paraíso cuando el mismo Señor estuvo 3 días en la tumba y eso no lo ven porque lo quieren proyectar a una cosa completamente diferente. Entonces, en esa frase nada más, cambiándole la coma, te está diciendo 2 cosas distintas y te crea dos filosofías distintas, completamente distintas. Una de que vamos directo al paraíso, ¿eh? Y otra de que un día estaremos en el paraíso, ¿ves? En el futuro. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso si las mismas iglesias no se han puesto de acuerdo en cuanto a una teología de una cosa tan sencilla como esa? Y entonces unos enseñan una cosa, otros enseñan otra, y la gente se confunde porque tú, por ejemplo, vas a un entierro de un cristiano, por ejemplo, protestante, y estás oyendo una cosa y vas al mismo funeral de otro que es católico y estás oyendo una cosa que es distinta. Y entonces tú dices, para. ¿Cuándo es que llego? ¿Ahora o llego después? ¿Ves? ¿Cómo voy a llegar? ¿Ves? Entonces cuando ya la persona lo despidieron, pues hoy está con el Señor, y el otro le dice, no, va a estar en el futuro con el Señor. ¿Ves? Y entonces la gente se confunde. Este pueblo necesita tener una idea clara de las cosas como son. ¿Ves? Y hay que ser claro con esas definiciones, porque si no somos claros con esas definiciones, entonces vamos a estar siempre del tingo al tango. Siempre vamos a estar con la duda de que si está o no está, o si va a estar o estará, o dejó de estar, o va para el infierno o va para el paraíso. ¿Ves? ¿En dónde está ese? A todo el mundo lo mandan para el paraíso. Entonces cuando hablamos de los asesinos y de los homicidios, ese va para el infierno. Nosotros mismos somos los que estamos definiendo para dónde es que va. ¿Eh? Si va para el infierno, si va para el paraíso. Yo soy más genérico, pues yo lo que digo... De acuerdo a nuestro criterio. Yo le digo a las personas, yo no sé cuál es tu visión de trascendencia, pero yo sé que yo vuelvo del lugar que vine. Ajá. Pero no entro en detalle. Le digo, a mí no me importa cuál es tu filosofía. Yo veo muchos tipos de religiones en mi oficina, de todo. Digo, no me importa. Si tienes trascendencia y sabes que vuelves de donde viniste, vuelves a tu origen, yo no tengo problema. O sea, yo no entro en esos detalles porque el entender que sí hay trascendencia es lo importante. Ahora, el perdón, vuelvo a ese concepto.
yo tengo un prejuicio y es que yo dije el otro día, estaba hablando con un paciente y estaba explicando el perdón. Y digo, mira, el problema es que el perdón de Dios es intemporal. Porque Dios perdona en el pasado, el presente y en el futuro. Es un perdón que no tiene principio, no tiene fin. Él sabe que el proceso del hombre siempre tiene esperanza de ser perdonado, pero hay que aprender las consecuencias de nuestros pecados o nuestros errores. Como yo veo el cáncer, una consecuencia de errores, que yo le llamo ahora lesiones de amor. Porque todo lo que hace Dios no es castigar, es darte una lesión, una correccioncita, para que tú corrijas. Es como el nene que está caminando y va a tocar la hornillita, le prendía, ¡tac!, y le damos un cantacito en la mano para que no toque. Pues Dios nos da cantacitos así, a veces nos da cocotazos, a veces nos da un A veces lo sentimos grande, fuerte. bien fuerte. Pero Dios nos está enseñando a corregir nuestro proceso. Y el propósito del sufrimiento es aprender por qué lo hicimos y por qué lo tenemos. Entonces, o el decir la frase que me gusta, el para qué ocurre en mi vida este sufrimiento. Porque el por qué implica que yo no lo entiendo y que lo cuestiono, pero el para qué quiere decir que sí en mi vida tiene significado. Esas personas al final de la vida, yo las ayudo a ver la manera del para qué, que en ese momento empiecen un proceso de perdón en su preparación, que incluye a todos los seres que ellos han injuriado, a todos los que lo han injuriado a ellos, y en su proceso de sanación implica dedicarse al concepto de rectificación, porque Dios ya los ha perdonado. Mira, Ahora, otro elemento, cuando tú acabas de mencionar algo que me trae a la mente, otro elemento de confusión, que es el alma, que es el espíritu, que tú sabes. Entonces, todo ese tipo de cosas confunde a la gente, porque tú lo oyes que dice, el alma está con el Señor. ¿Ves? Y entonces, cuando tú vas directamente al texto bíblico, tú vas a ver que formó Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. O sea, ¿qué es el alma? La combinación de espíritu y cuerpo. ¿Ves? Ese es el alma. El espíritu es el soplo de vida que vuelve a Dios. O sea que cuando volvemos a Dios, volvemos en forma de espíritu, de la misma forma que acaba de decir ese es el proceso final, ese es el producto final. Regresamos al mismo lugar, al mismo archivo celestial donde vinimos. Y entonces ese DNA es el DNA está adelantando mi libro, doctor. Que no hay dos iguales, fíjate que esa es mejorado, la identificación. Que se ha mejorado con la experiencia del sufrimiento. Exacto. Doctor. Entonces, pero esa es la identificación a través de la cual nosotros en el archivo celestial estamos guardados. Entonces, cuando decimos el alma, tenemos que pensar que es un alma viviente, que es una combinación de cuerpo y espíritu. ¿Ves? Y cuando decimos espíritu, sabemos que es el soplo de vida que vuelve a Dios. Ese es el que expira cuando la gente expira. ¿Ves? Expiró. La persona expira en su última expiración. Yo lo he visto. Ese soplo, sí, a veces se ve. No, yo lo he visto. A veces se ve. Hay mucha gente que lo ven y yo los he visto. Ese soplo sube a Dios. Y entonces, en el caso específico del alma, pues dejó de ser alma porque ya lo que quedó fue el cuerpo. Quedó el cuerpo inerte. El cuerpo que se va a descomponer quedó ahí. Y el espíritu sube, y que es el soplo de vida, sube a Dios. Ya no es un alma viviente, porque el alma es un alma es la combinación de espíritu y cuerpo con vida. Y esas cosas tenemos que verlas claras, porque siempre la gente tiene un enredo. Yo los oigo, yo oigo pastores y oigo gente que están despidiendo, por ejemplo, un duelo, hablando del alma, hablando del espíritu, y no saben lo que están diciendo muchas veces. Yo tengo que ir a una pausa, me voy con este mensaje, dice, ora, no solo porque necesitas algo, sino porque tienes mucho que agradecerle a Dios. Amén. Creo que eso es lo que tenemos que recordar mientras estamos en esa cama y cuestionándonos muchas cosas.
haciendo muchas preguntas que no necesariamente vas a recibir la contestación de alguien que está al lado tuyo. Ponte a orar y la vas a recibir. Pero hay una respuesta para cada pregunta. Y no hay pregunta sin respuesta. Amén. Amigos, vamos a una pausa y vamos a ir a sus preguntas ahora para que usted vea que le tenemos respuesta también con su salud. No se retiren.